Bienvenidos a Desde el Congreso. Esta vez estamos acompañados con integrantes de la Comisión de Autismo que trabaja en esta Cámara de Diputados y ha venido haciendo diferentes trabajos y ha trabajado con diferentes especialistas en esta 63ª legislatura. Vamos a empezar presentando a la diputada por parte del PAN, Katia Bolio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A la presidenta de la comisión, Patricia Aceves, por parte de Morena. Mucho gusto. Gracias. Y por parte de Movimiento Ciudadano, al diputado Víctor Sánchez. Muchas gracias. Es un gusto, gracias, al contrario, estar con ustedes. A ver, diputada, si nos puede platicar un poquito a grandes rasgos, ¿qué es el autismo? Porque mucha gente tiene un concepto, no es tan claro, hay mucha ignorancia sobre el asunto. Entonces, ¿cómo podemos saber qué es primero el autismo? Bueno, yo me voy a referir de manera genérica a lo que es el autismo, porque de hecho el autismo es una cuestión muy compleja, es un trastorno muy complejo, pero digamos así, de manera genérica, sería un trastorno que se presenta en los primeros años de vida, se presenta en los niños y se manifiesta sobre todo porque van a tener estos niños una dificultad de comunicación, en la comunicación y también en la interacción con todo su ambiente de vivencias. También tiene como característica ciertos comportamientos repetitivos, pero lo más típico, digamos, lo más característico es esta dificultad en la comunicación mediante el lenguaje oral, mediante el lenguaje de gestos, la comprensión de lo que nosotros llamamos los condicionamientos sociales, toda esta serie de acuerdos sociales, estos niños no los captan. Muy bien. ¿Y cómo estamos en México? ¿Qué datos tienen sobre autismo? Pues México es un país donde todavía el autismo no se reconoce, como en otras naciones, como un problema de salud pública. Cada día las estadísticas nos llevan a enterarnos que por cada nacimiento, por cada cantidad de niños, va aumentando cada año, se van ascendiendo las cifras de la cantidad de niños que presentan el espectro autista. Como decía la diputada Patti, es tan amplio, desde niños muy funcionales, como es el síndrome de Asperger, hasta niños que son muy poquito funcionales, que a veces son incapaces en el desarrollo y en toda su vida de poder adquirir facultades o capacidades o conductas que nosotros conocemos como socialmente aceptadas. México es un país donde todavía nos faltan muchas políticas públicas para la inclusión, para la rehabilitación, porque hay un avance cuando les das terapias, los asistes, los acompañas, como otras discapacidades, los niños con autismo pueden superar muchas expectativas. Hay programas ahorita que, por ejemplo, gobierno federal o gobiernos locales que estén trabajando sobre el tema en México. Bueno, yo me quiero un poquito regresar a las estadísticas. En nuestro país, las personas con discapacidad son algo así como entre 12 y 15 millones de personas. Eso nos da una idea del grave problema que tiene nuestro país. Estamos hablando de más del 10% de la población. Y bueno, las políticas públicas, como han dicho mis compañeras diputadas, todavía son muy leves, no impactan como deben de impactar, no hay esa cobertura, sobre todo en materia de salud. Y ahorita hablaremos también del tema laboral, el tema de educación, cómo hay una limitante, incluso aquí se hablará del trabajo que se ha estado haciendo en la comisión por la presidenta, por los compañeros, sobre todo reconocer el trabajo que ha hecho la presidenta de la comisión, los foros que se han estado haciendo, cómo los especialistas han venido a plantear una serie de mecanismos y de necesidades urgentes para que en esta propuesta que ha presentado la presidenta y que nos hemos sumado muchos compañeros, de una nueva ley, y como ha dicho la compañera del PAN, donde se reconozca precisamente a lo que nos estamos enfrentando para precisamente poder dar una cobertura, poder crear una política pública de inclusión que en este momento no hay. En México se habla de 400,000 aproximadamente personas que están en esta situación, pero se habla de que cada año nacen
algo así como 6,000 niños. Son cifras que aún están por confirmarse, porque ni siquiera podemos decir que tenemos una cifra oficial como ocurre en otras situaciones, pero se tiene que trabajar mucho para tener un censo con exactitud. Pero una vez que sepamos cuál es la magnitud del problema, partir hacia una política pública plena de inclusión que no existe en el país, pero no nada más en este tema, en casi todos. Las personas con discapacidad en este país tienen una gran desventaja porque el Estado no ha sabido reconocer como tal y darles los derechos humanos en leyes y en políticas públicas que les permita estar en una situación más o menos de igualdad. Hay un tema, ¿no? Empezando por el diagnóstico. Hay muchos niños que no les detectan a temprana edad, en los primeros 3, 4 años de edad, que es cuando lo deben de estar detectando, no les detectan el espectro autista, ¿no? Les achacan otro tipo de padecimientos, entonces dejan de tener tratamientos y dejan de tener cierto desarrollo tanto escolar como familiar para poder pues lograr tener comunicación con la gente que los rodea y pues tratar de hacer una vida lo más cercano a la normalidad, ¿no? Sí. Aquí la problemática del autismo es que muy pocos doctores se animan o se arriesgan a darte el diagnóstico de autismo. Te puedo hablar de mi experiencia como mamá de María del Mar, una niña de 9 años con autismo. Hasta ahorita yo no tengo un diagnóstico de autismo, pero todos sus patrones de conducta, sus movimientos estereotipados, sus movimientos repetitivos, su falta de no querer comunicarse o vincularse a la sociedad, eso es una prueba plena de que tiene autismo. Y no lo hacen los médicos precisamente porque son niños que si tú los observas, la mayoría, por no decir casi todos los niños con autismo, tienen una carita, no tienen un físico, no tienen ninguna otra discapacidad motriz o de rasgos que te haga darte cuenta que es un niño o una niña con discapacidad. Esto lo hace más complejo. Los llaman niños berrinchudos, maleducados, inadaptados sociales, cuando ellos tienen una condición de discapacidad y que los limita a tener una vida, la llegan a tener plena, pero no está acorde a los patrones de conducta o a lo que la gente conocemos como lo normal. Y quería decirte lo que preguntabas en tu pregunta anterior, al menos en mi estado, no conozco una política pública ni del gobierno estatal. ¿De qué estado es? De Yucatán, ni tampoco la conocemos del gobierno federal para ayudar a la rehabilitación o a la inclusión a la sociedad de los niños con autismo y de muchas discapacidades. Sí, el problema con el autismo es que hay un desconocimiento muy grande en la sociedad. Y a pesar de que el autismo tiene una incidencia mayor que la que tiene el SIDA, la diabetes y el cáncer infantil. Estos tres padecimientos juntos tienen una incidencia menor a la que tiene el autismo. Yo tengo un dato que es 1 de cada 160 niños con autismo a nivel mundial. Son las cifras que no, aparecen. es 1 a nivel mundial en cada 68 nacimientos. Uno en 68 nacimientos a nivel mundial. Y aquí en México es lo que dicen. ¿Y por qué aquí en México, por ejemplo, el caso de Yucatán, es tan complicado llegar al diagnóstico correcto? ¿Es simplemente por no atreverse, como lo decían? No, la falta de infraestructura. Hay una falta de infraestructura. Entonces, no hay infraestructura, no hay un reconocimiento de que estamos ante un problema severo de salud pública que debe atenderse, porque el autismo es un trastorno neurológico, va a afectar el desarrollo del niño. Y esto empieza desde las primeras etapas, entonces esto se va a continuar hasta la vida adulta. Por eso es tan importante que se haga un diagnóstico temprano. Y una de las intenciones de la comisión y de hacer este cambio en la ley de autismo que ya existe es precisamente llamar la atención de que este diagnóstico se puede hacer desde los primeros meses de vida. ¿Cómo? Pues si un niño, uno le habla y el niño no lo voltea a ver, bueno, pues ahí, si el niño, uno le dice niño lindo, bueno, todo lo que uno le dice a los hijos, y no te sonríe,
pues cuidado. O un niño que duerme todo el día, cuidado. También puede que uno dice, ay, niño buenísimo, duerme todo el día, pero no, pues el niño no es que duerma todo el día, sino que está completamente ajeno a la comunicación. Entonces, todo esto queremos llamar la atención y por eso es que en la comisión nosotros lo hacemos de manera de parlamento abierto, donde pueden asistir los padres de familia, y invitamos especialistas para conocer precisamente más sobre este trastorno. Hoy tuvimos una sesión muy bonita antes de estar aquí en este programa, y donde llegaron especialistas que nos hablaron de la genética del autismo, padres de familia. Tuvimos muchas organizaciones civiles que hoy también estuvieron dando su opinión, pidiéndonos lo que quieren que hagamos. Entonces, estamos haciendo todo esto para visibilizar la problemática. Parece increíble que en el siglo XXI en México esté sucediendo esto, cuando ya en otros países ya tienen hasta el genoma del autismo desarrollado en base de datos y disponible para cualquier persona. En Finlandia ya se los hicieron el genoma a cada uno de los habitantes. O reconocerlo ya como un problema de salud pública. Si la diputada Patti nos está diciendo que hay más incidencia de autismo que de cáncer infantil, entonces allá hay una alerta que debería ya ser adoptada y acatada y tomada en cuenta por los gobiernos. Otro factor que decías, ¿por qué no se diagnostica a tiempo? Es muy sencillo, por la falta de recursos económicos de las familias. Un mapeo cerebral o un electroencefalograma es incosteable para una familia de clase media o de bajos recursos. A ver, vamos a hacer un corte en el programa, vamos al primero y regresamos con este tema. A ver, ¿cómo pueden acceder al sistema público o a seguros privados o a recursos para poder hacer tratamientos? No le cambien. La juventud ya despertó. Soñamos. Pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. El derecho a sonreír es para todos. Necesitamos ser escuchados. La patria también somos nosotros. Luchamos por la felicidad. Nada vale más que la libertad. Hacen falta Más voces, las nuestras. Descubrimos Soluciones. Primer Parlamento Mexicano de la Juventud, diciembre 2017. Conoce más en parlamentojuvenil.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde el Congreso. Como vieron en el primer bloque, estamos hablando con integrantes de la Comisión de Autismo y nos quedamos en el tema de los recursos en el país y los problemas de recursos que llega a tener la familia para poder detectar el espectro autista y cómo poder atender a los niños que lo padecen. A ver, diputado Víctor, ¿se nos puede platicar con qué se enfrentan? Bueno, el problema de este país es que precisamente no se tiene ni una cobertura en salud, no hay políticas públicas, hay, como han dicho muy acertadamente mis compañeras, una invisibilidad para, como política pública, decir, espérame, tenemos este problema. Lo que hoy no se ha querido reconocer es que si no le apostamos a la prevención, si no ponemos las herramientas al alcance de todos los ciudadanos, lo que estamos haciendo como país es que al final de cuentas nos va a costar más, porque entonces si no se detecta a tiempo, como ya se ha dicho, lo que han comentado los especialistas, pues entonces cuesta más al Estado mexicano atender ya este problema de salud. Entonces, hoy esta propuesta de ley es importantísima porque va a establecer no solamente las políticas públicas, sino los derechos y las obligaciones que se van a tener como entidades de salud y yo también como ciudadano, el derecho que tengo también a que el Estado me dé el acceso a la salud y me reconozca y me dé el tratamiento y se creen los protocolos. Es cierto, en este país no hay ni los médicos preparados ni los especialistas, entonces se tiene que hacer precisamente desde el primer momento, cuando nace cualquier niño, pues hacer los protocolos, hacer los tratamientos e informar a la familia, porque los ciudadanos pues no nacimos sabiendo ser padres, nadie nos educó. Entonces necesitamos que el Estado mexicano asuma esa responsabilidad que tiene con todas las personas con discapacidad, pero sobre todo es un tema también fundamental de prevención. Si tenemos un amigo o familiar o alguien cercano, ¿no?, que sabemos que padece del espectro o alguien cercano de esa persona,
¿con quién se pueden acercar? ¿No? O sea, ¿desde qué tipo de disciplina médica es a la que se pueden acercar y es la correcta para atenderse? O sea, por el lado psiquiátrico o por el neurológico, ¿con quién se deben de acercar? Por ejemplo. Bueno, generalmente cuando es un niño pequeño, pues uno acude al pediatra, pero ahí tenemos otro problema. Me parece increíble que los profesionales que tienen que ver con la salud o el personal que tiene que ver con la escuela, como son los profesores de preescolar, de primaria, en su plan de estudios no se contempla ni siquiera una barnizadita de lo que es el autismo. Entonces, los pediatras debieran de conocer el ABC, digámoslo así, de lo que es el autismo, para que en cuanto una madre llega y le dice, yo observo en el niño esto, porque a todas nos pasó, bueno, a Katia le pasó, a mí me pasó también, cuando uno va y le dice al pediatra, oye, aquí hay algo raro, el pediatra dice, pero señora, por favor, usted es una exagerada, ya deje ese pobre niño en paz, deje de estar observando lo que no tiene, tiene que madurar, tranquila. Entonces, el primer acercamiento, lógico, es al pediatra. O si no, en el caso de las personas que no tienen más que acceso a la medicina pública, pues tendrían que acercarse al médico general. Entonces el médico general también debería de tener una base mínima de conocimiento para poder detectar rápidamente y entonces sí encaminar a ese niño hacia servicios especializados ya con los especialistas del campo. Porque bueno, aquí estamos a detalle, tenemos el espacio para ir explicando paso a paso, ¿no? Cómo la gente, los ciudadanos pueden encontrar soluciones, ¿no? O cómo pueden identificar. Pero el chiste es informar a la gente, ¿no? Y hacer como una campaña de información para que todo el mundo sepa paso a paso cómo detectarlo, cómo tratarlo y cómo desarrollarlo y cómo vivir con eso. Entonces, si nosotros ya llegamos con el pediatra, ya llegamos con los médicos, nos dijeron, ¿qué paso sigue en los tratamientos y en hacer una vida normal, ¿no? Por decir algo, pues los niños tienen que ir a la escuela, ¿no? O es en su tema de socializar, ¿no? ¿Cómo se puede llevar esa parte, conjuntar la parte médica y la parte social? Mira, es muy complejo esto, sobre todo cuando hay familias que tienen 1, 2 o hasta 3 tipos de factor de vulnerabilidad. La escuela pública no está preparada para recibir y que los derechos humanos de los niños sean plenos y sean respetados en igualdad de condiciones. Los niños con autismo tienen la capacidad, son como unas esponjitas y tienen ellos la plasticidad en su cerebro de que si empezamos con terapias y tratamientos a tiempo, ellos alcanzan muchos objetivos. Pero si una familia, si tiene la suerte de tener acceso a la salud pública o a los servicios de salud, al ISSSTE, al IMSS, al Seguro Popular, empieza el peregrinar de los papás, no van a pasar menos de 2 años antes de que alguien les diga, sí hay un problema, se llama espectro autista y hay que atenderlo. La escuela, conozco a muchas familias y a muchas que se han querido asociar civilmente para poder protestar. Al niño, como pues no puede estar quieto o no puede estar sentado mucho tiempo o no se mueve, como bien decía Pati al principio, empiezan los compañeros a estigmatizarlo, lo que conocemos como bullying, las maestras a decir no puedo, y realmente no es que no quieran, es que no hay ni la capacidad médica ni la capacidad educativa para integrar a estos niños, incluir a estos niños en las actividades. Cuando vemos la comparación de casos donde el niño puede ir a una escuela privada inclusiva y el niño que va a una escuela que ni siquiera puede ir a una escuela regular, los confinan a los CAMS o a los USAERs. ¿Ves la diferencia en cómo sale adelante un niño con autismo que tiene las posibilidades y el que no las tiene? Esto está mal, porque el Estado mexicano debería ser garante de los derechos humanos de los niños y de las niñas. Así que esta es la complejidad de quienes viven las familias en el espectro autista. Pero ¿qué sería
más fácil adaptar las escuelas para poder incluir a niños con autismo o crear centros que sean exclusivos para ayudarlos a tratar, porque al final capacitar todas las escuelas para que sean incluyentes, pues es un tema que lo podemos ver imposible, ¿no? Tenemos que partir de la realidad. Ajá. Y la realidad es que el nuevo modelo educativo, por decreto, dice, vamos a hablar de una educación incluyente, inclusiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los niños con cualquier trastorno o discapacidad pueden ir a la escuela. Y entonces ahora ya no aparece el término educación especial. Esto que tú me estás preguntando, de que si hacemos escuelas especiales, no, esto no está contemplado ahora dentro del nuevo modelo educativo de la SEP. Entonces ahora sí es la exclusión de la exclusión. Porque hay niños que no pueden estar en el salón de clase. Un niño con un autismo severo no puede ir a un salón de clase. Porque tienen comportamientos muy específicos, ¿no? Se pueden quejar, pueden gemir, movimientos repetitivos. ¿Cómo va a estar un niño así en un salón de clases? Pues no, la maestra no puede. Entonces ese niño tiene que ir a otro tipo, ahora sí, ¿no? A un curso especial donde le puedan dar los requerimientos, la terapia que él necesite. ¿Habría que pedir como certificaciones para estas escuelas para poder ser incluyentes? El año pasado, en el primer año de esta legislatura, modificamos los diputados, todos votamos en el Pleno por la reforma al artículo 41 de la Ley General de Educación, para hablar de una educación inclusiva. Se agregó el término con toda la connotación que tienes. Entonces, crear escuelas para niños con discapacidad es un acto discriminatorio y que está fuera de la ley. Y el nuevo modelo educativo, cuando nos los presentó el secretario de Educación, hablaba de la inclusión para los niños con alguna condición de vida diferente a la que conocemos como ordinaria o los niños regulares. Se enfrenta a bullying también, o sea, el tener toda esa falta de capacitación es otra cosa. Yo creo que en el tema de las personas con discapacidad tenemos varios ejes que todavía a nivel derechos humanos, nivel constitucional no está. O sea, aquí en este país se habla de que la educación es gratuita para todos los niños, no es cierto. No hay esa posibilidad. Ya no se diga para un niño con discapacidad. Entonces, lo que hoy se tiene que hacer es regular constitucionalmente en las leyes reglamentarias, pero sobre todo, y ahorita hablaremos obviamente del derecho a la educación, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la inclusión también del trabajo. ¿Cómo deberíamos realmente ver el derecho humano a la igualdad? Que este sería un derecho realmente poderles dar igualdad a las personas con discapacidad. Bueno, dándoles prioridad. O sea, antes que cualquier otro niño, debemos reconocer que primero deben estar las personas con discapacidad en el tema de educación y en los demás temas. Entonces, es muy bonito que se habla en discursos de la inclusión, pero en la práctica eso es casi imposible. Por eso ahorita toda esta complejidad de la que hablabas y que al principio también decías, Gabriel, oye, ¿por qué no hacemos redes de información? Bueno, porque lo primero que tenemos que hacer es crear una ley donde le demos obligaciones al Estado mexicano de que prevea en todas las instituciones de salud, primero hablando del derecho humano a la salud, donde se establezcan todo lo que se tiene que hacer, de esto que hablábamos, derecho a la información, una campaña de prevención. ¿Desde dónde? Desde la obligación deben de tener las instituciones de salud públicas y también las privadas, porque también un médico privado tiene que capacitarse. Pero estamos tan mal que incluso en otro problema, aunque este es más grave que el problema de la diabetes, recién ha habido estudios donde dicen que ni siquiera los médicos generales tienen ni siquiera un protocolo para poder dar el tratamiento adecuado de prevención a todas las personas que ellos consultan y demás. Y además no existen ni los especialistas, que creo que son los endocrinólogos. Entonces, imaginémonos en un tema muy novedoso para la sociedad mexicana que está causando serios problemas como es el que estamos tratando aquí. Estamos realmente muy atrasados en eso. Permítame hacer un corte. Siga con nosotros. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate,
Conoce, entérate y participa. Toda la cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Y vamos a continuar con el tema del autismo. Está muy interesante, estamos hablando ya de la parte de educación, pero ahora del desarrollo de esos niños y pueden, ya cuando crecen, incorporarse igual a la vida laboral, ¿no? Después de ver si pudieron poder capacitarse, ¿no? En educación. Sí, el problema es que el sector salud solamente los atiende hasta los 18 años. Después de los 18 años, ya no hay previsto ninguna atención para, especial para un autista adulto. Entonces, si eso sucede con los servicios de salud, pues otro tanto sucede con la cuestión laboral. Entonces, ¿tienen casos ustedes que sepan de ya gente adulta o adolescentes que llegan con el espectro autista y cómo han desarrollado su vida? Con las familias que se han reunido, bueno, por ejemplo. es que como el espectro autista es muy amplio, entonces puede haber autistas de alta funcionalidad, que generalmente son los síndromes de Asperger, y ellos sí pueden, estos jóvenes sí pueden alcanzar la autonomía, aunque toda su vida van a guardar ciertas características. En opinión del doctor Scotto, que es uno de los especialistas más renombrados de este país, él dice que siempre van a tener esta característica como de niños, que van a ser niños grandes, toda su vida. Entonces esto los hace vulnerables, porque a uno le puede parecer que el no tener malicia puede ser una cualidad. Bueno, yo de hecho creo que es una cualidad, que la gente no tenga malicia, que la gente no sea mala, pero en esta sociedad es necesario que uno aprenda a ser desconfiado, malicioso, para protegerse. Y estos jóvenes, esa parte no la van a tener. Entonces se los pueden alburear, pero aparte ese es otro problema. Una característica de los niños autistas es que ellos interpretan el lenguaje de manera literal. Entonces en este país que te alburean todo el tiempo, entonces en primera pues no entienden el albur, no entienden el doble sentido, no entienden el hecho de que luego sobre todo entre los caballeros, bueno, y ahora también entre las muchachas, pues también se llaman con groserías, ¿no? No voy a decirlo aquí por el programa, pero bueno, todo el mundo, bueno, ya sabe, lo mínimo que te pueden decir, güey, ¿no? En la calle, ¿no? Uno oye cómo los jóvenes bueno, eso no lo entiende una persona con autismo. Es lo que dice, ¿por qué me dice güey? ¿Por qué me insultas? No. Entonces, siguen teniendo todas estas vulnerabilidades, yo diría yo, y en los trabajos basta que se diga que alguien es síndrome de Asperger para que automáticamente no quieran contratarlo. Algunas empresas ahora con los programas que hay de estímulos fiscales y también que hay empresarios que son con mente mucho más abierta, contratan, ¿no? Porque hay ciertos trabajos que los autistas sí pueden desarrollarlos de mejor manera, bueno, no los autistas, perdón, las personas con autismo pueden desarrollar mejor que una persona que no tiene autismo. Entonces están contratando a estos niños, a estos jóvenes, para estos, no niños, no, estos jóvenes para este tipo de trabajos. Habría que hacer modificaciones legales también, o sea, ya hablamos del tema de salud, sí, del tema de educación, pero también el laboral. Entonces, en la iniciativa, ¿no?, de ley viene también, lo relativo a que se les dé una atención oportuna y temprana en la salud, viene que también el Estado tiene que garantizar, normar y obligar a que
se les dé una oferta de trabajo. ¿Esta es la nueva propuesta que ustedes tienen de la comisión o como ya está la ley? No, no. En la nueva propuesta estamos especificando de manera mucho más precisa todas estas faltantes que tiene la ley que está vigente actualmente. Entonces, de hecho, la propuesta ya se pasó al Pleno y ya está ahorita en comisiones. Y bueno, hoy llegaron a la reunión de la comisión varias organizaciones civiles que ya conocen la propuesta y nos expresaron que están contentos con la propuesta, que todavía nos van a hacer algunas recomendaciones, pero bueno, esto es válido porque ahorita estamos en un periodo en que se analiza la iniciativa que se presenta y se pueden hacer llegar propuestas y uno puede hacer modificaciones todavía al documento enviado. ¿Y qué inquietudes les han hecho llegar, por ejemplo, en esta reunión que tuvieron? Tanto familiares, bueno, gente que tiene el problema, médicos, toda la gente que está relacionada con el autismo, ¿qué les dicen? O sea, ¿qué es lo que ustedes se han llevado de esas reuniones? Una de las quejas justas y más recurrentes que tienen los padres de familia de hijos o hijas con autismo es una terapia que no es una hora, son 40 o 50 minutos, te puede costar entre 200 y 300 pesos. Y si el niño vive en la cabecera municipal, en la cabecera del estado, pues qué padre, porque a lo mejor le cuesta 20 o 30 minutos llegar donde hayan buenas terapias, buenos psicólogos, buenos terapistas para el autismo. Pero cuando viven en municipios de a 3 o 4 horas, y es familia que no tiene ni para pagar la terapia o el transporte, ¿cómo le damos esa oportunidad de la que tú hablas, de incluirlos en un mundo laboral, de que algún día ellos puedan ganar su dinero, ser autosuficientes y valerse por sí mismos, que es lo que luchamos los padres de niños con autismo y los padres que tienen niños con cualquier discapacidad, que sean autosuficientes? Y para esto hace falta armonización legislativa. Así como ya cambiamos la ley de educación, y espero que no sea letra muerta y que en vez de que abran centros para personas con discapacidad, hagan escuelas inclusivas, preparen a los maestros, que muchos tienen muy buena voluntad, y desde aquí nuestro reconocimiento a los educadores y a los profesores que tienen ese compromiso y hasta se estresan y se preocupan cuando no tienen las herramientas ni de infraestructura ni de pedagógicas para poder atender a niños con esta y otras discapacidades. Pero ¿saben quién los van a capacitar o cómo los van a capacitar? Porque esa es la otra parte, ¿no? O sea, pueden tener la actitud, que es lo que están diciendo. Se supone que la Secretaría de Educación Pública en el nuevo modelo educativo, ¿no?, debería contemplar esto. Y hay bondades para los mexicanos. A ver, les voy a poner un ejemplo lo más pronto que yo pueda. ¿Quiénes nos traen más medallas, oro, plata y bronce, de competencias nacionales, mundiales e internacionales? Los atletas, y con todo respeto a nuestros atletas regulares de alto rendimiento. Ellos o los niños que, por ejemplo, de Florencia, Italia, nos acaban de traer de los primeros juegos de la trisomía, que es el síndrome de Down, 80 medallas. Nos traen más medallas nuestros paralímpicos que nuestros atletas regulares, y lo digo con todo respeto a nuestros atletas. ¿Por qué? Porque hay papás que hipotecan hasta su casa, su coche, para poderlos mandar a las competencias. Porque también hay otro problema, tampoco hay la parte extraescolar, la parte de recreación, la parte de educación, la parte de tener el acceso a deportes, a que ellos no estén metidos en sus casas, confinados a un cuarto o a una sillita de ruedas. Entonces, hoy vemos que tenemos a niñas que son las diseñadoras más cotizadas a nivel mundial, una niña con síndrome de Down que está vendiendo diseños en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hubieron padres, hubieron gente que les tocó a su alrededor y en su vida que les dieron esta oportunidad de salir adelante. Pero cuando, te repito una vez más, cuando la familia no tiene los recursos económicos, ¿cómo? Aquí debemos comentar que dentro de la ley de autismo está la comisión intersecretarial, que es la comisión que se encarga de poner en marcha, de que se cumpla esta ley. La comisión intersecretarial, al frente de esta comisión intersecretarial está la Secretaría de Salud,
pero forma parte muy importante la Secretaría de Educación Pública. Entonces sería la Secretaría de Educación Pública la que le tocaría ver toda esta parte que tiene que ver con la capacitación de los profesores. También la Secretaría de Salud tendría que ver con la capacitación. Por ejemplo, ¿quién va a capacitar a los normalistas, no? Toda esta área pedagógica. Pues sí sería la Secretaría de Salud, una parte, pero también la Secretaría de Salud tendría que decir, bueno, ¿cómo vamos a capacitar ahora a los profesionales? ¿A qué nivel? Pero en realidad todo el personal de salud tendría que ser capacitado, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Todas estas personas tendrían que recibir esta capacitación para que de manera expedita, pues si le llega a un pediatra o un médico general, un niño con autismo, pues entonces rápidamente lo detecten y lo puedan canalizar. Entonces, sí le toca esta parte a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué otra área ven ustedes que sea necesaria sumar aquí? O sea, aparte de lo que hablamos, laboral, educación y salud, ¿quién más se debe de sumar como sector? Bueno, hay muchos otros derechos. ¿Qué pasa con los niños que están huérfanos o que los abandonaron? Dentro de toda la infraestructura que tiene la Secretaría de Salud, tendría que haber como tipo de casas o como albergues para recibir a estos niños o para recibir incluso de esos abandonos ustedes. Sí, o a los adultos también. ¿Qué pasa con un adulto que tiene autismo y que ningún familiar lo quiere cuidar? ¿Qué pasa? Pues debería haber este tipo de lugares y luego, porque muchas veces, ¿qué sucede? Pues los meten en un hospital psiquiátrico, porque nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Entonces está raro, se comporta raro, entonces al psiquiátrico. Entonces, este tipo de cosas no puede ser. También se debiera contemplar, y lo estamos pidiendo en la ley, que en caso de muerte de los padres, la pensión que tienen los padres, pues se dé una pensión vitalicia a las personas, a los niños que tienen autismo. Por supuesto. Déjenme hacer un corte, vamos al último bloque. Por favor, no le cambie, estamos en un tema muy interesante y que tiene mucho desarrollo para mejorar. Siga con nosotros. La juventud ya despertó, Soñamos. pero nos tomamos muy en serio nuestro sueño. El derecho a sonreír es para todos. Necesitamos ser escuchados. La patria también somos nosotros. Luchamos por la felicidad. Nada vale más que la libertad. Hacen falta Más voces, las nuestras. Descubrimos. Soluciones. Primer Parlamento Mexicano de la Juventud, diciembre 2017. Conoce más en parlamentojuvenil.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Gracias por seguir aquí en Desde el Congreso. Vamos al último bloque. Hay una parte de campaña que se ha hecho a nivel mundial que empezó por decir el Día Mundial del Autismo, ¿no? Que es el 2 de abril. ¿Sirven este tipo de acciones para concientizar a la gente, para difundir, para dar información? Por supuesto. La realidad es que en este país el no conocer muchos problemas que se tienen como este de salud pública, pues evita que la gente pueda ayudar, pueda aportar, cuando hay muchísima gente en este país que es muy solidaria. Yo quiero también en estas conclusiones establecer 4 derechos fundamentales que deben de estar, en mi concepto, en la Constitución. Y que, por supuesto, para las personas con discapacidad, y que ahí incluye a las personas con síndrome de Asperger o espectro autista. Uno, de lo que ya hablamos mucho aquí, el derecho a la salud. Debe estar en la Constitución y en todas sus leyes reglamentarias, en esta ley especial que estamos creando y que ha tenido un gran trabajo todos los diputados, en especial la presidenta. Con todo con sus derechos, con sus obligaciones. Que sea un derecho fundamental para las personas con discapacidad, porque eso va a dar obligaciones al Estado y a todas sus instituciones. Si no hay esa obligatoriedad, vamos a seguir con el mismo problema, porque la ley para personas con discapacidad tiene muy buenas intenciones, pero no tiene obligaciones. Se utiliza mucho la palabra podrá, cuando debía, sí podrá, cuando debía ser deberá. O sea, una firmeza en la ley con sanciones. 2, el derecho a la educación. Constitucionalmente, que sea un derecho a la inclusión con
obligaciones al Estado mexicano y con prioridad a los niños con alguna discapacidad, y la obligación no es como pasa aquí, o sea, que medio se quiere cumplir en los primeros niveles, pero ya en secundaria, en preparatoria y mucho menos en carrera, tienen alguna posibilidad de seguirse especializando, cuando sí hay personas con discapacidad que pueden especializarse, y el Estado debe estar obligado a darles una profesión o algún oficio, y no lo está. 3, derecho al trabajo. Debemos establecer en la Constitución que si realmente queremos ser incluyentes, debe existir el derecho a las personas con discapacidad para trabajo cuando se pueda. Habrá discapacidades muy severas que no se pueda, y ahorita voy a hablar del último derecho. En ese caso, en la Constitución debemos establecer, y hay propuestas ya en ese sentido, tenemos que encaminarlas, a que cualquier persona con discapacidad, por eso hablaba antes de la educación, porque una vez que ya los educamos, tenemos que incluirlos, pero no así como se hace ahora nada más con incentivos fiscales. Debemos establecer en todos los niveles de gobierno la obligatoriedad de que un porcentaje de empleados sean personas con discapacidad, un porcentaje lógico, posible, etcétera, pero un porcentaje de obligatoriedad para sobre todo las instituciones grandes. En este país hay millones de burócratas y ahí es muy difícil que se incluyan a las personas con discapacidad. Y también en la iniciativa privada, también las empresas tienen una obligación de solidaridad con el Estado mexicano y con el pueblo mexicano, y en ese sentido, las empresas muy grandes, un porcentaje de sus empleados también deben ser personas con discapacidad. Y por último, la asistencia social, de lo que hablaba la presidenta de la comisión, la diputada Patti. Cuando una persona tiene una discapacidad severa, una discapacidad permanente total, pues no puede trabajar, y al contrario, la familia tiene que hacerse cargo de él. Entonces ahí el Estado mexicano, como ocurre en otros países, de esto que estoy hablando, nosotros estamos como siempre atrasados, pero en otros países son pioneros en todo esto, en realmente hacer derechos de igualdad. Entonces existe la asistencia domiciliaria, yo presenté aquí una propuesta, y eso debe estar en la Constitución para que el Estado esté dándole una pensión, ya sea a la persona o a la persona que se haga cargo de él, porque aquí pues es de veras un grave problema que la familia tiene una persona con discapacidad y todavía tiene que cuidarla. ¿Y qué va a pasar, como dijo Patti, cuando esas personas fallezcan, sus tutores, sus padres? Pues queda completamente al desamparo. Entonces el Estado mexicano tiene que empezar a ver el gran problema que tiene podríamos decirlo así, de un nivel de tragedia humanitaria, y tiene que empezar a reconocerse sus derechos humanos. En ese contexto yo presenté el periodo pasado una iniciativa que hablaba de una asistencia social, en otras palabras, un estímulo económico, una beca para madres solas o solteras con hijos con discapacidad. Si de ordinario una madre soltera, una jefa de familia, se le complica sacar una familia adelante, muchas veces cuando hay en la familia un caso como el autismo o cualquier otra discapacidad, a veces los papás salen corriendo y es la mamá la que se queda al frente de la familia y del hijo, y se ve en la disyuntiva de ¿qué hago? Los primeros años de un niño con autismo, y te lo digo por experiencia, todavía no puedes dejar a tu hijo con autismo solo, porque su vida está en peligro constante. O sea, yo he bajado a mi niña de una ventana que tiene 6 metros de altura. Entonces te ves en la terrible situación de o te pones a trabajar para mantener a tu familia, o te quedas al cuidado de tu hija o de tu hijo con discapacidad para que su vida no esté en peligro y esté a salvo. Pero ¿no sería mejor, en lugar de dejarlo nada más a madres solteras? No, está mucho mejor. El agarrar e incluir a todos, ¿no? Porque no, claro. El papá puede ser una familia que tengan ese apoyo. Pero ¿no? Tristemente, si solo para madres solas o solteras nos dijeron es económica, no es viable. Esto es lo triste de este país, sí, que se gasta, y lo digo con todas sus letras, en comunicación, en la burocracia, en muchas cosas que son banales, cuando hay familias mexicanas que están sufriendo problemas sociales, que tienen vidas muy difíciles y que nadie hace nada por ellos, ni la sociedad ni el Estado mexicano. Estamos trabajando en campañas en redes sociales de concientización. Hay una red que yo invito a seguir que se llama Iluminemos de Azul, que ya va explicando poco a poco, de una manera muy sencilla, qué es el autismo y cómo el autismo
no solamente es de mi hija, también es mío y es de mi esposo y es de toda mi familia. Entonces, hay cosas muy hermosas en la inclusión, si fuera real, como cuando un niño está en la escuela con otros niños regulares y no está segregado entre puros niños con una misma condición o discapacidad, los demás niños van creciendo con empatía por el mundo diverso que hoy nos rodea. Son niños que crecen amables, buenos, respetuosos del cajón de estacionamiento, niños que ayudan y que le dicen, no mamá, no lo veas, tiene síndrome de Down, no mamá, no lo veas, mi amiga tiene autismo. Niños que son más amables y más comprensivos con las diferencias humanas que tenemos. Yo quiero mencionar aquí la dimensión social, porque de hecho, si no somos una sociedad que ayude a la integración de las personas que tienen alguna discapacidad o que sean diferentes, digamos así, al resto, si queremos hablar realmente de inclusión, tenemos que cambiar el tipo de educación que le estamos dando a todos los niños y los adultos también tenemos que cambiar, porque en otros países, lo que aquí se considera una discapacidad en otros países no lo es. ¿Por qué? Porque el país, como ya lo dijo aquí el diputado Víctor, ya se contempla, ya el Estado contempla darle atención, garantizar los derechos de esta población, porque el mundo es diverso. Entonces, ¿por qué el Estado nada más va a atender a unos y no va a atender a otros? El mundo es diverso y así es y siempre será así. Entonces, tiene que haber oportunidades de trabajo, tiene que haber educación, tiene que haber una atención especial para cuestiones de cultura, para deportes, para todo mundo, porque no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y que se vea de manera natural, como ya lo dijo aquí Katia, que se vea de manera natural, que si tal persona es diferente, pues ¿por qué lo vas a tener que estar viendo? Te vas a tener que estar riendo, porque hay gente que incluso se ríe cuando ve una persona con alguna discapacidad. Aunque no sea una cuestión severa, todo el mundo va señalando, burlándose, esto no es posible, pero aparte, el que tengamos que estar ahorita diciendo, en pleno siglo XXI, por favor, señores, existe el autismo, por favor, atiendan a estos millones de niños. Hoy hablaba uno de los especialistas que está ahí, que hay millones de personas con autismo en este país. ¿Y cómo es posible? Había también una mamá que decía, ¿cómo? Yo lo que pido aquí es que por favor se ayude a los padres para que nos informemos. Yo por eso vine a la comisión, porque quiero saber más del autismo, pero ni siquiera sé a dónde ir, cómo hacer para enterarme. Yo sé que tengo que leer, que es mi obligación, pero no hay los medios. Y además se quejó del peregrinar, dijo 2 años, ya su niña tiene 8 años, 2 años para que me dieran el diagnóstico. Pero ahora apenas estoy en la cuestión del tratamiento y bueno, y tengo mucho más preguntas incógnitas, ¿no? Decía ella que, bueno, estaba muy contenta de estar ahí. Hoy estuvo también el presidente de esta organización de Iluminemos de Azul, y entonces, bueno, estaba muy contenta y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer la sociedad en su conjunto, tanto los legisladores como la sociedad en su conjunto. Tenemos que unirnos, todas las personas que están conscientes de esta problemática y tratar de hacer visible este gran problema de salud pública. Nos queda un minuto. ¿Ustedes nada más cuándo creen que estas modificaciones y estas propuestas que tienen ustedes en la comisión comiencen a realizarse? Porque obviamente será una tarea que llevará mediano, largo plazo para modificar y conseguir todos estos objetivos que tienen trazados. Pero cuando nos den presupuesto. No, primero que se aplique la ley. Cuando nos den presupuesto, así es, que no las aprueben y después que haya presupuesto para que la ley no sea letra muerta. ¿Tienen un estimado cuándo pudieran aprobarles? Pues, ojalá y saliera antes de que termine este periodo. Este periodo, ¿no? Está complicado, pero vamos a empujarlo todos. Los invitamos a quienes escuchan, a los legisladores que se sumen. Es un tema sensible, es un tema de mucha importancia,
pues esperemos que antes de que se acabe esta legislatura, en el siguiente periodo, salga esta ley. Y bueno, lo más importante es que también el Ejecutivo entienda que es un tema de dinero. Sí, la ley forzosamente tiene que, en su dictaminación, está ahorita en la Comisión de Salud y en la Comisión de Derechos de la Niñez, tiene que pasar por la consulta a la Secretaría de Salud y por la consulta, yo me imagino también, a la Secretaría de Educación Pública. Entonces nosotros le pedimos a las autoridades correspondientes que por favor sean sensibles, hagan un esfuerzo para que no nos vayan a contestar que esta ley trae una implicación económica y por lo tanto no puede pasar, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho su presencia y pues que nos informaran a todos cómo está el país en el tema de autismo y de discapacidad en general. Y bueno, ver que todos podemos aportar mucho para mejorar esta situación. Muchas gracias. No, gracias a ti, muchísimas gracias. Y gracias a usted en casa. Hasta luego.